Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo, esto es Psicofilia. Bienvenidos a un podcast acerca de salud mental, donde voy a tratar de estar aventando algunas preguntas que me surgen a mí de las cosas que voy leyendo, que voy escuchando, que voy pensando, que voy viendo en la consulta, todo relacionado con la salud mental, con el psicoanálisis, con la psicoterapia y algunos otros temitas que vayan surgiendo sobre la marcha. Bienvenidos y bienvenidas. Ok, comenzamos. Bueno, primero que nada agradecer a todas las que están aquí y a todos ustedes. Muchas gracias por la paciencia, porque sé que tardé un poco para publicar este primer episodio del gran podcast, del gran regreso. Pero bueno, han pasado cositas, ¿no? Ya luego ahí les iré contando. O bueno, los que me siguen en redes sociales, porque me pueden seguir en Instagram y muy pronto en TikTok como Psicofilia Podcast. Se habrán dado cuenta pues que tuve un viajecito un tanto inesperado, vamos a decir. Me fui a Brasil, que me encantó, me la pasé súper bien, amé. Es un país súper bonito, con gente súper bonita en todos los sentidos. La comida está muy rica, el clima estaba delicioso, ya es verano. Yo vivo en Tijuana y en Tijuana está haciendo un frío eh, importante. Iba a decir intenso, pero tampoco es tan intenso. De hecho, ahorita está lloviendo, por si escuchan por ahí de fondo estas gotitas relajantes, es porque acá en Tijuana ha estado lloviendo. Pero bueno, en Brasil estaba haciendo un calorón, 30 y tantos grados, casi 40, entonces me la pasé súper bien, me la pasaba en la playa bronceándome, estoy todo quemadito, si me pueden ver. Este, pero bueno, entonces eso retrasó un poquito las grabaciones y también no sabía muy bien con qué tema empezar este podcast, ¿no? El primer episodio de la primera temporada de Ricardo. Em, entonces dije, bueno, pensemos. Tenía la idea, como algunos me comentaron por ahí en el video, de hablar un poco de mi experiencia en Barcelona, que sí lo quiero hacer, porque creo que también hay cosas interesantes que se pueden platicar de eso. Porque bueno, los que no saben, estudié la maestría en psicoanálisis y psicopatología en la Universidad de Barcelona el año pasado. Entonces, quiero hablar un poco de lo que representa el estudiar en otro país, el impacto académico, social, cultural que tiene, al menos en mi experiencia, ¿no? En lo individual, el poder moverte de país y estudiar, sobre todo algo tan bonito como el psicoanálisis, el choque cultural, toda esta crisis migratoria. Conocí a mucha gente también allá que, bueno, ya vive en Barcelona, que decidieron quedarse a vivir allá después de la maestría, y gente que conocí que ya tiene muchos años viviendo en Barcelona. Y no sé, se me hace muy interesante el tema, poder pensar un poco, ¿no? Esta vez es necesidad que tenemos los seres humanos de tener que movernos de la ciudad en la que nacimos y todo lo que representa ese proceso, ¿no? Desde tomar la decisión, investigar, cumplir con los requerimientos legales, si es que es posible, moverte, empezar una nueva vida, conocer gente, cambiar, no modificar o restablecer ciertos esquemas, adaptarte a una cultura. Siento que son un montón de cosas, ¿no? Extrañar tu familia, extrañar tu casa, extrañar tu hogar, tus costumbres, tus tradiciones, que por más que a veces no te encante el lugar en donde creciste o naciste, por algo tuviste que mudarte, pues no deja de ser algo familiar, ¿no? Y algo que a veces jala. Entonces, bueno, en algún punto haré un video de eso y también contándoles, no sé si alguien necesita aquí más información acerca del proceso, ¿no? Para poder estudiar una maestría en España. Perdón, no traje agua. Mm, Entonces, bueno, pues eso, ¿no? En algún punto les contaré de eso. Pero bueno, el día de hoy, alguien ponga por ahí en los comentarios, por favor, de que empieza a hablar de feminismo en el minuto número 7, casi, o no sé cuál. Decidí que quiero empezar precisamente porque estamos en marzo, estoy grabando esto un 5 de marzo, me parece, muy cerca del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo aquí en México, y creo que es el Día Mundial de la Mujer, ¿no? Entonces debe ser en el mundo, según yo, pero no estoy seguro, ¿eh? Entonces, no sé, justamente entré a un grupo de estudio con unos compañeros de la maestría en Barcelona.
Somos 4 hasta ahorita, una chica chilena, Betania, besos, abrazos si estás escuchando esto, Agostina, que ella es argentina española, y Uriel, que él es de Barcelona, catalán. Entonces decidimos juntarnos para empezar a estudiar algunos temas, para no perder el hilo del psicoanálisis, de lo que estuvimos estudiando. Y decidimos empezar con temas de feminismo precisamente, ¿no? Queremos un poco estudiar ahí cuál es el enlace que hay entre el psicoanálisis y el feminismo, que es un tanto polémico para los que conocen de psicoanálisis, están en el mundo de la psicología o están del lado del feminismo o de alguno de los feminismos. A lo mejor ya han escuchado acerca de esto, ¿no? De las posibles contradicciones o polémicas que puede haber al respecto. Entonces nosotros decidimos empezar a leer un libro y a partir de eso pues ir comentando, ¿no? Una vez a la semana, una vez cada 15 días que nos podemos reunir. El libro que estamos leyendo ahorita es Ceder no es consentir, de Clotilde Lewil, es una francesa. Sí. Entonces empezamos a leer esto y pues no sé, me despertó algo del deseo, ¿no? Dije, está padre, es un tema que me gusta y justo se acerca el 8 de marzo, entonces creo que es un buen momento para hablar un poco acerca de esto con mis queridos psicofílicos y psicofílicas. Entonces, nada más quiero decir antes de empezar a comentar algunas cositas que pues este es un video reflexivo, vamos a decir, ¿no? Sé que es un tema delicado y por eso hago este disclaimer, como quiero un poco eso, o sea, lanzar algunas preguntas que me van surgiendo, cosas que creo que son importantes que pensemos, que tengamos en el radar a la hora de hablar de estos temas, que quede claro que no es un episodio informativo al 100%, que no es, que nada de lo que se diga aquí, que se los decía en el piloto también, son cosas que pueden ser tomadas como ley, como norma, como statement, ¿saben? Esta parte en la que tomo lo que dijo el psicólogo, el analista, y una de dos lo uso en su contra, ¿no? En decir, lo dijo así, así lo piensa, y entonces qué mal está, y cómo puede atender a sus pacientes de esa forma, porque estoy seguro que habrá cosas que yo pueda decir que puedan sonar, no sé, polémicas. Voy a usar mucho esa palabra el día de hoy, ¿no? Eh, entonces, como que nos rompamos la cabeza un poco, que nos abramos, que entendamos que estamos reflexionando, que estamos contestando o lanzando preguntas más que contestando. Y que eso es lo padre, que eso es lo interesante del ser humano, que tenga esta capacidad y decisión de pensar estos temas al menos, ¿no? Entonces, eso, ni tampoco que se use esta información o las cosas que yo pueda comentar para irlas a reproducir solo de memoria, ¿no? Sino que les sirva a ustedes para poder reflexionar. Y bueno, creo que eso aplica para todos los temas, ¿no? Pero principalmente para este que sé que toca fibras sensibles, ¿no? Porque es una problemática importante y grave, ¿no? O sea, no la vamos a minimizar. Entonces, bueno, este libro, vamos empezándolo apenas, he leído el prólogo y los primeros 3 capítulos, entonces no me voy a enfocar tanto en ello, solo en un par de preguntas que me surgen a partir de esta lectura. Después, si les interesa, háganmelo saber en los comentarios. En este momento, por favor, vayan y pónganme si les interesa que les vaya hablando un poco más del libro conforme vayamos avanzando. Perdón, igual y yo puedo tener hacer mis notas de las reuniones que tenga con mis compañeros, con mis amigos y compartirles, ¿no? Como que pensamos, que nos surgió, etcétera. Entonces pónganme aquí en los comentarios, por favor. Pero bueno, no sé en sus países, pero acá en México se hace una marcha muy importante el 8 de marzo, ¿no? Yo lo comentaba con mis compañeros y compañeras el lunes que nos encontramos para hablar del libro y me decían que, porque yo estuve el 8 de marzo el año pasado en Barcelona, pero no pude acudir a la marcha. Tuvimos clases de hecho y bueno, todo un asunto alrededor de eso también que surgió ahí en el máster, ¿no? De que las chicas querían ir y bueno, no estaban seguros si les iban a justificar, estas cuestiones que surgen en relación a estos temas.
Y bueno, yo les preguntaba si en sus países, ¿no? Tanto en España, que no pude ver al 100% la marcha, como en Chile, como en Argentina, las marchas eran parecidas a aquí como son en México, ¿no? Que en México ya tenemos varios años, al menos aquí en Tijuana, en donde las marchas suelen ser bastante, voy a decir, agresivas, ¿no? Es la palabra que utilicé ese día y que voy a mantener, sabiendo que puede ser una palabra que pueda ser malinterpretada, pero la agresividad, al menos desde el psicoanálisis, se entiende como algo súper necesario para salvaguardar la imagen de uno mismo. Entonces, por eso elijo esta palabra, ¿no? Precisamente son marchas agresivas porque son marchas en donde se defiende a capa y espada, como decimos, la imagen de la mujer, ¿no? La imagen del colectivo. Entonces, esta agresividad incluye pues el grito, ¿no? De estar juntas, de estar unidas, de no dejarse, de no permitir la violencia en su contra, la violencia en muchos sentidos, ¿no? Desde la violencia física, que es muy común desafortunadamente, hasta la violencia eh, en los mandatos, ¿no? Del género femenino, que son opresivos, que son limitantes, que son estrictos, ¿no? Y castrantes incluso. Entonces, esa parte aparece mucho, como también aparece mucho la parte de eh, pintar las paredes, pintar ciertos monumentos aquí de Tijuana, ir al Palacio Municipal, le decimos aquí, que es el ayuntamiento, ¿no? El Palacio de Gobierno en su momento, eh, y pintarlos, dejar algunos mensajes, ¿no? Presentar nombres de personas que pueden ser abusivos, abusadores. Voy a tratar de no utilizar tantas ciertas palabras que tengan que ver con violencia. Voy a ver si le puedo poner aquí un pip, ¿no? Con lo sexual también. A los genitales llamarlos por su nombre por cuestiones de la censura de YouTube, ¿no? Para que esto pueda correr libremente, que pueda llegar a más gente y también poder monetizarlo, obviamente, porque es parte del trabajo, pero bueno, sabemos más o menos todos a lo que nos referimos y que esas son las palabras que se tendrían que usar cuando se habla de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, me decían ellos que en sus países no suele ser al 100% así. Bueno, en Chile y en Argentina que sí, de pronto también se pone el movimiento fuerte, pero en España no. En España es un movimiento un tanto más tranquilo, vamos a decir. No es separatista, pueden acudir hombres y mujeres a estas marchas y hay como más actividad cultural, hay... em, es más informativa incluso, hay ciertas actividades que se van haciendo durante el recorrido y a lo largo de la semana. Entonces se me hizo interesante, ¿no? Y platicábamos y decíamos, bueno, ¿cuál será la diferencia de que en Europa, al menos en España, esta sea la experiencia que han tenido y que acá en Latinoamérica pues sean unas marchas distintas, ¿no? Que requieren muchísima más intensidad. Y bueno, pues concluíamos eso, ¿no? Que tiene que ver también con la experiencia que viven las mujeres en Latinoamérica y la experiencia que viven las mujeres en Europa, ¿no? En España particularmente. Y que por eso muchas de mis amigas que decidieron o que eligieron quedarse allá en Barcelona o en España en general, pues va de ahí, ¿no? De huir de alguna forma de estos países que te ponen en riesgo, ¿no? De países donde los índices de agresión contra la mujer, ¿no? Incluso de em, asesinatos, homicidios, ¿no? Voy a tratar de mutear todo esto, son muy altos, ¿no? Entonces, bueno, van y buscan un país en donde puedan caminar libremente, en donde puedan o no sean tan acosadas todo el tiempo, en donde no se sientan en peligro, en donde se puedan vestir como deseen. Y bueno, esto quiere decir que entonces en estos países europeos hay un poco más de respeto hacia la mujer, de integración de la mujer, de equidad de género, y entonces por eso las marchas a lo mejor no requieren tanta fuerza, no tanta agresividad.
Pero bueno, acá en México no es el caso, ¿no? Acá en México seguimos teniendo la problemática muy alta y entonces es necesario que estos movimientos existan con esa fuerza. Entonces yo me cuestionaba me cuestionaba estas cuestiones, ¿no? Estos asuntos de... mm, no sé, de repente se escucha, por ejemplo, acá en México mucho el no son las formas, ¿no? De manifestarse. Es algo que dice mucho la gente mayor, sobre todo, a veces mismas mujeres, ¿no? Tú puedes escuchar estas expresiones y dices, bueno, entonces, ¿cuáles son las formas, ¿no? Si se ha intentado ya tanto a lo largo de la historia, tantas formas de expresar el disconfort, em, el malestar, ¿no? El sufrimiento de las mujeres y no ha pasado nada, no ha habido mucho cambio, al contrario, ¿no? Se siguen silenciando y de formas muy feas. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿No? Hacer un escrito, mandárselo ahora a Nuestra Señora Presidenta, eh, quemar a alguien en redes, mm, no sé, o sea, dar pláticas informativas a los hombres de los micromachismos o estas cuestiones. O sea, en realidad la gente está sufriendo allá afuera, ¿no? La gente está siendo agredida de mil formas, está siendo golpeada, está siendo despedida de un trabajo por quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? Por estar embarazada. Em, un montón de cuestiones en contra de la mujer que suceden día a día en el que entiendo que el género en algún punto llegó a su límite y tuvo que explotar, ¿no? Y este movimiento es parte de una revolución que se está buscando que pueda desembocar en evolución, ¿no? En dar un salto de conciencia y que esto desafortunadamente no va a eliminar la violencia contra las mujeres, pero que puede de alguna forma amortiguar, aunque sea, ¿no? Entonces, bueno, yo soy el primero que está súper a favor de estos movimientos y súper a favor de que sean agresivos, ¿no? Porque no hay otra forma de despertar la conciencia de los seres humanos si no es con ley, con autoridad, con intensidad, ¿no? Em, o sea, en general, ¿no? Tampoco quiero que se tome eso todo es con golpes y no, me refiero pues así han sido los grandes movimientos a lo largo de la historia no sé, las revoluciones, por ejemplo, en los países, ¿no? Los movimientos de independencia, eh, uno tiene que hacer algo de esto para lograr ciertos despertares de conciencia, ¿no? O que ciertos temas empiecen a circular más en el discurso colectivo. Entonces, bueno, yo empatizo muchísimo con eso y siempre he dicho, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Si sé que me puede tocar a mí, sé que puede mi negocio ser destruido o puede a mí entorpecerme el tránsito en la ciudad ese día y digo, no importa, o sea, eso jamás va a ser comparable, ese sufrimiento de ese día o de los bienes materiales con el sufrimiento que ellas tienen solo por ser mujeres, no solo por venir al mundo con eh, pues esta mm, presentación biológica, vamos a decir. Entonces, digo, si a alguien de mis amigas, de mis familiares, les llegara a pasar algo, yo sería el primero en ir y quemar lo que tuviera que quemar, ¿no? Entonces digo, adelante, ¿no? Si ocupan ayuda, ahí me hablan. Pero bueno, el tema es que mucha gente no está de acuerdo con estos movimientos y yo creo que el movimiento es importante, ¿no? Que es un movimiento que surge eh, sobre todo con más fuerza, no sé, estoy pensando en esto del Me Too, ¿no? Este movimiento que empezó como en el 2006, 2007 más o menos, cuando se empezó a demandar el acoso que sufrían ciertas mujeres, sobre todo en Hollywood, por ciertos productores, y que mucha gente se empezó a unir con este hashtag con el, ¿cómo se llama este? La etiqueta, sí, etiqueta, ¿no? El hashtag de em, de Me Too, que ellas también habían pasado por alguna situación de abuso, ¿no? En lo laboral, de acoso, etcétera. Y empezó a crecer el movimiento, a crecer, a unirse cada vez más gente y pues hacerse un grito colectivo, ¿no? De nosotras estamos pasando por esta situación.
Entonces, parte de lo que habla este libro en los primeros capítulos es precisamente esta cuestión de cómo el nosotras es importante para visibilizar el tema, para hacer un eco fuerte en la sociedad de que es mucha gente la que está padeciendo y sufriendo esta violencia, esta discriminación, esta agresión, esta segregación. Em, pero el psicoanálisis, o al menos la autora Clotilde, hasta donde voy leyendo, por eso les digo igual y luego les comento un poco más lo que surge conforme se desarrolla el libro, ¿no? Pero ella está muy de acuerdo también con estos movimientos, por algo escribe mucho acerca de este abordaje clínico y político acerca del consentimiento, pero ella habla mucho también de que este movimiento es importante que en algún punto desemboque en el uno a uno. Acuérdense que el psicoanálisis es está muy enfocado en el caso por caso, en el uno a uno, en la subjetividad de cada uno de los consultantes que acuden a nosotros. No hay reglas, no hay normas, no hay fórmulas para poder atender a los pacientes. Es hacer un análisis particular de cada caso e ir logrando que el paciente encuentre la forma más adecuada de vivir para reducir sufrimiento, vamos a decirlo así. Entonces Clotilde lo que dice es, bueno, lo ideal es que en algún punto este movimiento colectivo logre bajarse a lo individual y seamos capaces de entender que cada mujer sufre de una manera distinta y que cada mujer tiene un trauma distinto respecto a esto y que cada una requiere un tratamiento particular, ¿no? Para resolver o sanar un poco estas cuestiones. Entonces eso me pareció interesante, dije, o sea, sí, estoy de acuerdo. Dice algo aquí, les voy a leer un fragmento, ¿no? Dice, lo que la clínica psicoanalítica pretende eh, es justamente, ok, empiezo de nuevo porque lo leí mal. Lo que la clínica psicoanalítica pretende indagar sobre el consentimiento es justamente lo que no tiene cabida ni en un grito colectivo ni en la sala de un tribunal. Entonces eso se me hace interesante, ¿no? Como que está padre el movimiento, qué bueno que comenzó porque es un movimiento, como les dije hace un momento, que hace visible la problemática, ¿no? Que es necesario para que en el discurso colectivo ya circule esta idea de que de verdad las mujeres están en una posición vulnerable y que se haga visible realmente cuáles son las formas en las que están siendo agredidas, violentadas y que los números, las estadísticas ahí están, no es una exageración y pasa cada día y más en estos países, sobre todo en México. Pero lo que el psicoanálisis particularmente quiere es indagar más a profundidad eso que no se va a poder escuchar en un grito colectivo, ni se va a poder escuchar en un tribunal, la profundidad de cada una de las experiencias de sufrimiento de estas mujeres, ¿no? Entonces eso me pareció interesante y por aquí hay otra cosita que subrayé que les quería leer también que dice, bueno, es como si se hubieran dado etapas lógicas diferentes. Un primer tiempo, el del colectivo, el del no, también el de nosotras, con su fuerza y su poder propios. Luego un segundo tiempo, que sería el del yo, el de la singularidad del trauma, el desciframiento de los efectos indecibles de un mal encuentro sexual y la ambigüedad del consentimiento, sin vergüenza, porque la vergüenza había sido devuelta a su remitente. Si bien ha permitido el reconocimiento de una práctica de apropiación del cuerpo de las mujeres, no desemboca en un reconocimiento singular del trauma de cada mujer. Entonces, son estas cuestiones, ¿no? Que me hacen pensar algunas cosas de sí. El movimiento es súper importante, ese primer tiempo en el que somos nosotras, ¿no? Lo colectivo,
es súper importante, pero tenemos que llevarlo a un segundo tiempo en donde podamos hablar de lo singular del trauma, ¿no? Y lo complejo del consentimiento, porque este es otro tema súper interesante que es de lo que va particularmente el libro, y que podemos pensar después aquí ustedes si quieren o puedo compartirles algo de ello. Es el tema del consentimiento, ¿no? Porque hay muchas ocasiones en el que no sé, en algunos países las leyes apuntan a, pues si tú consentiste o si es consensuado, pues no hay delito que perseguir. Pero el psicoanálisis revisa en qué condiciones se dio ese consentimiento, ¿no? Con qué otras cosas se liga el consentimiento. No es nada más que si alguien dice, sí, está bien, quiero tener un encuentro contigo, es que ya el otro tiene derecho a satisfacer su deseo, su goce sádico en algunos casos, ¿no? Y como tú dijiste que sí, pues ya te fregaste, ¿no? Entonces el psicoanálisis revisa eso y dice, o sea, no, hay que revisar más a profundidad el caso por caso, o sea, ¿qué pasó con ese consentimiento? ¿En qué condiciones se dio ese consentimiento, ¿no? Em, y bueno, es muy complicado porque sí volvemos a que hay que educar mucho a los hombres en ese sentido, ¿no? De que haya consentimiento, que haya un ceder, por eso se llama el libro así, ceder no es consentir, no quiere decir que la persona realmente quiera estar en cierta situación o que te diga sí para algunas cosas, no quiere decir que es un sí para todo, o que te diga sí a todo, no quiere decir que no vaya a resultar en algo traumático para ella, ¿no? Ahorita que estamos hablando de las mujeres. Obviamente los hombres también sufrimos, los hombres también tenemos nuestros retos en la vida, porque sé que aquí va a haber hombres escuchándome y todo tipo de hombres y algunos de repente se ofenden mucho de que ¿y nosotros qué? Y estamos hablando de las mujeres, que es un problema global y que las estadísticas indican que están padeciendo, sufriendo y muriendo, ¿no? Muchísimo más que nosotros. Entonces, por eso se dedica tanto espacio a estos temas en la psicología, en el psicoanálisis, en la sociedad incluso, ¿no? Entonces, bueno, ya me perdí, ya no sé qué les estaba diciendo, pero no sé, ya cuando vea el video yo voy a decir, quería decir no sé qué cosa, pero voy a continuar con eh, que... pues sí, que el punto es tratar también de entender que cada consentimiento, que cada situación de abuso es completamente singular, ¿no? Y hay que enfocarnos también mucho en eso. Una vez que se hace el grito colectivo, bajarlo al segundo tiempo, que es el uno a uno, cómo le podemos apoyar para resolver algo de lo traumático, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé, me surge, lo dejo ahí, se los aviento, a ver qué les parece, pónganme en los comentarios, ¿no? Si es algo que les hace sentido, les hace pensar cosas, les lanza preguntas y lancen las preguntas en los comentarios, para eso es la cajita, ¿no? Quiero que este podcast poco a poco se vaya convirtiendo en un espacio de reflexión, como les dije al principio, no me interesa yo tratar de educarlos, educarlas o darles la información que va a sanar su angustia en la vida, su malestar. Me encantaría y sé que antes era un poco más así el podcast, ¿no? Más informativo en ese sentido, pero bueno, yo también voy cambiando, ¿no? En mi perspectiva y en mi forma de trabajo y creo que es más importante que nos cuestionemos cosas, que nos dividamos, dice Lacan, ¿no? Sujetos divididos, el sujeto tachado, el que abramos nuestras mentes, nos rompamos la cabeza, perdamos un poco el sentido eh, y busquemos lo que necesitemos para estar mejor. Entonces, bueno, eso puse aquí pues que está bien el movimiento, pero que no podemos olvidar el uno por uno, ¿no? Y otra cosita que me gustaría comentar por aquí es cómo de repente estos movimientos, que esta es una crítica un poco, ¿no? A un feminismo más radical a lo mejor, porque hay feminismos como hay religiones, vamos a decir, como hay enfoques psicológicos, o sea, es importante también que la gente no se quede con esta mirada súper cerrada de que es que el feminismo es
esto nada más, ¿no? La agresividad, la violencia, el dañar cosas, propiedad. No, hay muchos feminismos, ¿no? Hay feminismos, digo, no voy a hablar de eso porque no lo conozco, no lo he estudiado a profundidad, lo he revisado superficialmente, pero no me atrevería a describir aquí los feminismos que existen, pero que sepan que existe todo tipo de feminismos, ¿no? Entonces, tranquilos con ese tema también. Pero hablando de los movimientos en general, voy a decir, ni siquiera este feminismo más radical, sino en general los movimientos feministas, como también voy a hablar un poco de los movimientos queer, LGBT, mm, sí, estos movimientos que de pronto son colectivistas, ¿no? Y tienen estandartes muy fijos. Cómo a veces estos movimientos, fue una pregunta que a mí me surgió, cómo estos movimientos borran algo de la singularidad, ¿no? O sea, volviendo a aquel psicoanálisis y ahorita que ando en este rollo, busca mucho rescatar la singularidad del uno por uno, no meter en normas, no meter en identificaciones generales, globales, colectivas, sino escuchar a cada paciente en su singularidad y tratar de entender qué onda con su singularidad, ¿no? Y no patologizar, no hay nada de malo en que tu singularidad no sea igual que la de al lado, ¿no? Porque como vemos sujetos singulares, eh, trabajamos con la subjetividad, no hay forma de hacer una comparación, ¿no? No hay una norma que dice los seres humanos deben de actuar de cierta manera y si te sales un poquito de esa norma estás enfermo o en realidad no existe. La ciencia ha creado ha tratado de crearla, de establecerla, pero imposible, ¿no? Entonces, bueno, estos movimientos borran algo de la singularidad porque es todas, nosotras, ¿no? O los gays, o los trans, o las trans, o... em, y de repente es como, a ver, sí, pero no todos, pero no todas, pero no siempre, pero como se me hace que es cuestionable también, ¿no? Este movimiento. Es necesario el movimiento, repito, porque hace visible una problemática social y necesitamos el cambio. De eso estamos súper de acuerdo todos, todas aquí, pero también es importante que haya cierto espacio a la flexibilidad desde mi punto de vista de decir a lo mejor, sabes que sí, yo me considero una feminista, pero desde mi singularidad, a lo mejor a mí no me va a ir a la marcha porque tengo un lado muy fóbico en mi personalidad o hay un trauma muy grande que se me revive cuando yo voy a hacer esos gritos o escucho otros gritos u otras historias. Para mí es insostenible poder salir a la calle o tomarme el día en el trabajo o mil cosas que pueden estar pasando que estaría bien, ¿no? Que fuéramos cada vez más empáticos en ese sentido, empáticas y dijéramos, oye, no pasa nada, ¿no? O sea, qué padre que apoyas el movimiento, gracias por ello y apoya desde tu trinchera, ¿no? Apoya desde como tú puedas hacer la presencia, ¿no? Poniendo algo en redes o no, ¿no? Hay también quien no puede poner algo en redes porque está en peligro, porque está en riesgo y de repente siento que se te forza mucho a tener que, dijera una tía, o marchas bien o no desfilas, ¿no? Como que tienes que hacer las cosas como deben de ser hechas, porque si no, no eres una buena feminista, ¿qué te pasa? No apoyas a las mujeres, eres una traidora. Entonces creo que es importante que siempre rescatemos algo de la singularidad, ¿no? Igual en el movimiento LGBT, ¿no? Si no vas a la marcha del orgullo, si no eres expresivo con tu sexualidad, con tus elecciones, con tus preferencias, con... em, entonces no estás apoyando al movimiento y entonces eres un heteronormado y entonces eres parte del problema y de repente es como, hey, o sea, hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y que pueden estar haciendo sufrir a la persona más que ayudándola a que este movimiento sea parte de su identidad y que le ayude a resolver sus problemas y que le ayude a crecer como persona y que le ayude a estar más seguro, segura. eh,
no, a veces termina haciéndolo sentir peor, ¿no? Excluidos también de ese movimiento, agredidos también por ese movimiento. em, entonces creo que eso es importante que lo pensemos nada más. No estoy diciendo que está bien, que está mal, que así debería de ser, no, pero un poco que pensemos, ¿no? Como qué tanto ayudamos en realidad cuando forzamos a las personas a que pertenezcan a un movimiento solo por pertenecer a un género o a una orientación sexual, por ejemplo. Y en qué punto pudiéramos ser más flexibles, ¿no? Más empáticos con la historia de cada uno, que no siempre la podemos conocer, pero a veces podemos ahí medio eh, percibir ciertas cuestiones y bueno, ¿no? Ser empáticos, amorosos y tolerantes en ese sentido. Entonces, no sé, eso me surgió un poco también. Y otra cosita que también estaría muy cool que se pudiera hablar aquí en este espacio en algún momento es la visión del psicoanálisis acerca del feminismo, ¿no? O esto que les decía como el cruce entre psicoanálisis y feminismo. Está padre. He estado leyendo algunas cosas y viendo algunos videos y, y se me ha hecho interesante, ¿no? Como Freud de repente, digo, fue alguien que estuvo en otra época, ¿no? Una época victoriana, no sé, a finales de 1800 eh, y principios de 1900, que era otra época, ¿no? Entonces también no podemos pedirle peras al olmo, como que era lo que había y sí hubo cosas que dijo y que hizo en su teoría que dejaron un tanto de fuera a la mujer, ¿no? Y que a lo mejor sí aportaron a este entendimiento ahí solo desde lo biológico y muy enfocado al hombre, y él lo dijo al final de su vida, ¿no? Y de su teoría, que se había enfocado en entender, lo había escrito por aquí, déjenme ver. Ajá, que su teoría estuvo centrada en el niño varón y que había sido un desacierto. Él lo alcanzó a aceptar antes de morir, ¿no? Pero también entender que hay distintos Freuds, ¿no? Y distintos Lacanes, vamos a decir, que yo estudié más lo lacaniano, pero que no podemos también casarnos con lo que dijeron en uno de sus seminarios, en uno de sus libros, ¿no? Porque dijeron también otras cosas que aportaron mucho al entendimiento, ¿no? También del machismo, ¿no? De los roles de género, de los mandatos, etcétera. Porque Freud fue el primero que escuchó realmente a las mujeres, ¿no? El psicoanálisis empezó a partir de la escucha que este médico eligió hacer de las mujeres que le consultaban y que sufrían, ¿no? Fue el primero que escuchó a las histéricas, ¿no? A sus histéricas, y trató de entender su dolor, trató de entender su sufrimiento, y él impulsaba muchísimo a las mujeres que estaban estudiando psicoanálisis también, ¿no? Entonces, como que, bueno, entender que esto de lo que hablamos también aplica para los teóricos, ¿no? Entender que estaban en otra época, que abrieron puertas para iniciar este camino que ahora va desarrollándose con más fuerza, pero que también pues cometieron ahí sus desaciertos, ¿no? Entonces, entre eso podemos hablar un montón de cosas acerca del psicoanálisis y el feminismo. Si les interesa, también déjenmelo por aquí en los comentarios, por favor, y luego retomamos el tema. Es que da mucho de qué hablar, ¿no? Mm, eso nada más, yo creo, les puedo comentar. O sea, traigo aquí otro montón de cositas, pero que yo creo que ya está de más decirlas. Y que si hago otro video, ahí les puedo retomar, ¿no? Acerca de los mandatos que se han ubicado como normas para la salud mental, ¿no? A lo largo de la historia, cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre, y que si uno no encaja o no encajaba, se creía pues que había ahí una enfermedad, ¿no? Mental sobre todo, una desviación, y bueno, los métodos que hay para corregirlas pues terribles, ¿no? Em, que se ha forzado mucho a la mujer a lo largo de la historia para que sufra, ¿no? La mujer abnegada, no sumisa, la que da todo por los hijos, la que se queda en casa para apoyar el negocio del marido. No sé si ustedes han escuchado por ahí algunos dichos, ¿no? No sé, de las mamás mexicanas, por ejemplo, ¿no? Latinoamericanas o en general, no sé, mientras los niños coman, uno como quiera, o
estas cuestiones, pónganlas por ahí en los comentarios, ¿no? Que están muy en el discurso inconsciente incluso, ¿no? De las mujeres. El tema de la maternidad también, ¿no? Cómo se le ve a la mujer como una dadora de vida y muchas veces como su única función, ¿no? En esta vida. Que eso es violencia también desde mi punto de vista, que si alguien elige no tener hijos, que si alguien elige interrumpir un embarazo, por ejemplo, ¿no? Otro tema muy polémico, pues son muy señaladas y son violentadas por ello. Entonces, bueno, todos esos temas se me hacen interesantes también para pensar. Mm, pero, pues nada, eso, nada más. Quería platicarles, contarles, lanzarles estas preguntitas. Y pues no sé qué les parece este episodio, no sé qué les parece esta amena charla que tuvimos el día de hoy, ustedes y yo. Pónganme en los comentarios porque acuérdense que voy empezando y me sirve mucho escuchar sus recomendaciones. Eh, bueno, ahorita ya es noche aquí, ya son casi las 12 de la noche yo creo, me salí de bañar y dije, creo que puedo grabar de una vez porque si no ya no voy a tener tiempo. Vamos a sentarnos. Yo estaba en pijamitas. Ay, no se ve, pero traigo mi pijama. Ni siquiera me quise poner nada en el cabello porque ya me voy a dormir. Dije, me pongo mi gorra, mi cachucha, no sé cómo le digan en su país. eh, y vamos a grabar algo, aunque sea unos 15 minutitos. Yo con más de 40 minutos. Pero voy a tratar de que sea así también, de que sea algo orgánico, de que sea cuando pueda, tratando de establecer por ahí una rutinita de aunque sea uno a la semana poder subir. Pero no esperen mucha formalidad, ¿ok? Así me van a ver. Este, y nada, pues muchas gracias. Les quiero mucho. Que tengan un muy buen Día de la Mujer, lo que eso significa para cada uno y una. Hay quien todavía lo celebra, ¿no? Se va a desayunar, se va... Yo no estoy muy de acuerdo con ello porque digo, bueno, es un día de lucha, es un día de protesta, es un día de luto incluso, ¿no? No es un día de celebración como tal, pero bueno, volviendo a la singularidad, hay quien elige celebrarlo y honrar su ser mujer en el mundo. Y está excelente, ¿no? Entonces, pásenla bien, si la van a pasar bien estando en una marcha, gritando, defendiendo el movimiento, haciendo conciencia, excelente, pásenla bien ahí también. Y si también tú necesitas a lo mejor ese día encerrarte un poco, ¿no? Protegerte un poco, meterte ahí al búnker, ¿no? A tu cuarto, a tu casa, no conectar mucho con redes porque te despierta cosas, con el movimiento, ¿no? Con otras historias de trauma, está bien también, ¿no? Hazlo por ti, para ti. Entonces, eso nada más, les quiero mucho, les quiero ver triunfar y esperen el siguiente tema. Bye.